Bien, ahí estábamos, habíamos comenzado este estudio, seguramente lo ven ahí. Sí, es el tío César. Bien, ahora lo vamos a poner acá. Bien, habíamos comenzado con el estudio de la iglesia y veníamos viendo este tema de eclesiología, ¿no? Que es un tema muy importante que tiene que ver justamente con la iglesia, con lo que somos nosotros, con nuestras responsabilidades, con nuestra manera de vivir, el por qué hacemos tales cosas, el por qué nos centramos en la palabra de Dios, el por qué hacemos tantas cosas. Hoy en una de las canciones hablábamos de escuchar la voz de Dios, pero en otra hablábamos de nuestra responsabilidad, ¿no? Poder compartir el mensaje con otras personas que no tienen a Cristo, que realmente están viviendo vidas totalmente distorsionadas o vidas sin Dios. Y a nosotros se nos llama con esa responsabilidad de poder llevarles el mensaje. Y comienza ahí la primera diapositiva y dice, vivimos en una sociedad evangélica llena de problemas porque vivimos en una sociedad evangélica sin Biblia. Esta frase la dijo Samuel Pérez Millo y tiene que ver con lo que está pasando hoy con la iglesia, ¿no? La falta de compromiso de parte de nosotros, la falta de una visión clara de las cosas que el Señor espera, la falta también de un corazón para la obra del Señor. Estamos justamente en la época donde Dios está fuera de nuestras vidas y hacemos todas las cosas sin Él. O sea, no en el ánimo de criticarnos, sino de vernos que muchas veces lo corremos del lugar que tiene que tener como el Señor de nuestras vidas. Y para comenzar la primera diapositiva dice, el estudio, dice, de la doctrina de la iglesia, dice, reviste de gran importancia para el cristiano. Todo creyente, por el hecho de serlo, ha sido incorporado a la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Por otro lado, la iglesia es propiedad divina, como Cristo mismo dice, yo edificaré mi iglesia. Y exige, pues, que se le dé un respetuoso trato que merece como todo lo relacionado con Dios. La gran preocupación de Pablo era que uno de sus más directos colaboradores supiera, no sé si ustedes se acuerdan de Timoteo, que supiera cómo conducirse en la iglesia del Dios viviente. Y esta debe ser también nuestra preocupación hoy en día, saber cómo nos conducimos dentro de la iglesia local, para qué estamos, cuáles son nuestro propósito, nuestra función dentro de la iglesia. Dice a continuación la segunda, wow, se me complica leerlo acá con la pantallita acá arriba, a ver si lo puedo sacar. Bueno, sí, chiquitín, ahí está, ahora sí. Paren que hacía mucho que no compartía así y me queda parte de la aplicación en el medio. Dice, si se conociera en profundidad lo que la Escritura enseña sobre la iglesia, y si al conocerlo se pusiera en práctica, no solo conocerlo, cambiarían notablemente las congregaciones, tanto en comportamiento como el compromiso de sus miembros. La Biblia, dice acá, enseña que Cristo ha pagado el precio más alto posible por su iglesia, que la amó de tal modo que se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, dice la palabra, es una referencia que aparece el valor que la iglesia tiene en los ojos de Dios. Del mismo modo, dice, debemos tener el más alto valor para nosotros, la iglesia. Y esta valoración irá aumentando a medida que, dice ahí, estudiemos de la palabra de Dios. Vamos a ver 5 puntos esta noche, si el tiempo así lo permite, si no se nos corta estoy con el reloj en la mano para controlar el tiempo. La primera dice, la relación de la iglesia con el reino. Primer punto, la iglesia no es sinónimo ni es idéntica al reino de los cielos. La frase reino de los cielos es particular en Mateo y significa el gobierno mesiánico de Jesucristo, el Hijo de David sobre la tierra. Es llamado el reino de los cielos porque es el reino de los cielos sobre la tierra. Y la frase es derivada del libro de Daniel, donde está definido como el reino que el Dios de los cielos establecerá después de la destrucción del sistema mundial de los gentiles. Estamos hablando de aquel tiempo en el cual vendrá el rapto, donde nosotros seremos arrebatados en la presencia del Señor. El mundo pasará el momento de tribulación y gran tribulación, y allí vendrá el Señor Jesús a destruir todo esto que estamos viendo para establecer su reino. El reino pactado, como dice ahí, a la simiente de David, descrita en el libro de Zacarías, y confirmado por el Hijo de María, José Jesucristo, por medio del ángel Miguel. Hay unos contrastes que encontramos en la Biblia. Los nombres, iglesia y reino, nunca fueron usados, dice ahí, como sinónimos o de forma intercambiables.
En la escritura, la iglesia convoca a creyentes individuales llamados afuera, una minoridad, los llamados, eso decíamos el otro día, la palabra eclesia tenía que ver con una convocación, con una reunión, tenía un propósito. El reino convoca sujetos y esto incluye a toda la nación de Israel, que eventualmente tendrá su reino, como dice ahí en Zacarías 14:9, sobre la tierra. Contraste en la economía de Dios, dice ahí, la iglesia pertenece a la edad de la gracia, en la edad en la cual nosotros estamos. El reino se manifestará en el tiempo milenario, allá después del que el Señor establezca sus pies sobre el monte para poder establecer a la nación de Israel como cabeza de naciones. La iglesia se pertenece a esta edad. El reino pertenece a la edad futura. La iglesia, dice, es desconocida en el Antiguo Testamento. El reino es mencionado casi en todo el Antiguo Testamento y dice ahí la iglesia fue un misterio hasta los días de Pablo. Sin embargo, el reino, dice, no fue un secreto o un misterio, sino que estaba cerrado en un periodo de tiempo, aunque esperado por cada santo desde el día de David. Contrasta en terminologías, ¿sí? La palabra iglesia, el reino. La iglesia es llamada el cuerpo y Cristo es llamado la cabeza de la iglesia. El reino es el reino del Mesías, el rey, y nunca es mencionado Jesús como el rey de la iglesia, sino como la cabeza. La iglesia es una familia, la familia celestial de Dios, el reino es un pueblo, el pueblo terrenal de Dios. Contraste de destinos tenemos ahí abajo. La iglesia ese tiene un destino celestial, el reino un destino terrenal. La iglesia será arrebatada en gloria. El reino permanece sobre la tierra. Y dice una cosita más ahí, la gloria de la iglesia es celestial, la gloria del reino es terrenal. Fíjense usted cuántas cositas que por ahí pasan desapercibidas en nosotros. Segundo punto, ¿cuándo nació la iglesia? Y creo que cada uno de nosotros podemos responder esta pregunta, ¿no? ¿Sí? Ahí comienza, dice el segundo punto, en el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo, según Hechos 2, del 2 al 4. Es el cumplimiento de la promesa de Cristo en Juan 16:7. Es preciso pero era preciso que descendiera el Espíritu Santo, ya que la iglesia se compone de personas regeneradas. Hay 4 razones, dice acá el apunte, por la cual, dice, no podía haber existido una iglesia ante Pentecostés. La primera, que está allí, dice, no era posible sin la muerte de Cristo. Esto es muy, muy importante, porque justamente cuando Dios muere es cuando recién abre el camino y derriba los muros, dice según Efesios capítulo 13, para establecer un solo cuerpo. Fíjense en ustedes que acá dice, no era posible sin la muerte de Cristo. Pero el siguiente punto dice, no era posible sin que Cristo resucitara para ser constituido cabeza de la iglesia. Efesios 1:20 al 23 establece que si no fuera por la resurrección de Jesucristo, tampoco sería posible que existiera la iglesia. No era posible sin el descenso del Espíritu Santo. Ahí habla justamente de esta tarea que tenía el Espíritu Santo de incorporar al cuerpo de Cristo a través del bautismo del Espíritu a aquellos que habían creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el punto dice que no era posible sin el descenso del Espíritu Santo, porque la iglesia es templo del Espíritu. Miren qué importante es esto cuando decimos que es templo del Espíritu, porque justamente cada vez que nos congregamos como iglesia o vivimos en la individualidad, el cuerpo, sí, a pesar de que no está reunido, o cuando estamos reunidos, seguimos siendo el Espíritu templo de la morada de Dios. Y es muy interesante cómo nosotros estamos viviendo para que ese templo esté en condiciones. Tercer punto, el fundamento de la iglesia. Dice allí que tiene un par de fundamentos. Primero, está fundada sobre algo, ¿sí? Si vos te pones a fijar una casa, tiene una base, tiene una carpeta, tiene unas columnas, tiene una zapata, tiene un fundamento donde descansa todo el edificio que se construye arriba. Bueno, acá está el fundamento de la iglesia. Primero, la afirmación de Pedro. Ahí lo voy a buscar, ¿sí? En Mateo 16:16, si tenés tu Biblia, podés buscarlo también, Mateo 16:16. El escritor justamente hace un hincapié en esto. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la afirmación que Pedro hizo con respecto a quién era Jesús. Fundamento de la iglesia sobre esa afirmación de Pedro, no sobre Pedro, como la iglesia católica lo ha desvirtuado, que el fundamento de la iglesia es Pedro, y se funciona y nace la iglesia con Pedro.
Acá dice que es sobre la afirmación, no sobre la vida de Pedro, porque la obra que fundó justamente la iglesia fue la muerte de Cristo. Dice sobre las enseñanzas de Cristo. Estamos ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La confirmación de la enseñanza la encontramos en 1 Pedro, ahí capítulo 2, versículo 4 al 8. También encontramos en la siguiente, también que sigamos, encontramos la enseñanza de Pablo, 1 Corintios capítulo 3, 11. ¿Sí? Todos los escritos de Pablo que hablan sobre la iglesia. Los apóstoles y profetas, otros fundamentos, Efesios capítulo 2 y versículo 20. Ellos fueron los escritores y los que enseñaron la base doctrinal. Ellos establecen en el nombre de Dios la doctrina bíblica y enseñan y escriben como enviados por Dios por inspiración divina. Por eso dice ahí abajo a continuación, sus escritos tienen la misma autoridad de Dios y sus mandamientos son dados con la misma autoridad. Entonces, fundamento de la iglesia, justamente cuando hablamos de Hechos capítulo 2, que la iglesia se congregaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era porque justamente eran ellos quienes habían recibido de Jesucristo, nuestro Señor, la enseñanza de lo que vendría a ser la función de la iglesia sobre la tierra. Y justamente parte de esa enseñanza, toda esa enseñanza tendría que ver con esto, con nuestro destino, con nuestro propósito, para que estamos, y justamente venimos a estudiar la iglesia para que realmente tomemos dimensión de nuestra responsabilidad y de lo que nos espera como hijos de Dios viviendo aquí en la tierra. Los miembros de la iglesia, punto número 4, ¿sí? Requisito indispensable. Marco 16, 16 dice que los miembros de la iglesia, en primer lugar, tienen que ser salvos. No se hace uno miembro de la iglesia porque asista todos los domingos, no se hace uno miembro de la iglesia porque participe en una actividad o colabore con una actividad. El hecho de hacerse miembro de una iglesia tiene que pasar primero por la cruz de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí. O sea, pasar por la cruz de Cristo es reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra necesidad de Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, y el Señor comienza la obra en nosotros, en primer lugar, de salvarnos. Después dice, bautizados por el Espíritu en un cuerpo. 1 Corintios 12, 13, ya hablamos hace un ratito atrás sobre lo que significaba ser bautizado por el Espíritu. Tenemos una condición común como miembros. ¿Cuál será la condición común? El amor de Cristo en nuestros corazones. Y saben que uno a veces habla del amor de Cristo como algo ya cotidiano, algo que ya está asimilado en nuestras vidas. Pero hoy escuchábamos recién cuando nos decían que había personas que uno de los papás de alumnos de otra escuela se habían suicidado, habían muerto. Habla de una condición triste del ser humano de no sentirse amado, no sentirse contenido, no sentirse valorado como Cristo nos ha valorado a nosotros. Como Cristo nos ha dado a nosotros el privilegio de recibir ese amor en nuestros corazones. Por eso, la condición en la cual todos nos movemos dentro de la iglesia es el amor de Cristo. Con una, dice Colosenses, ahí el capítulo 1, versículo 27, esperanza en común. No les veo las caras, pero estoy seguro que si preguntara hoy, ¿quién de nosotros no está esperando la venida del Señor Jesús? Creo que ninguno dejaría la mano guardada sobre la mesa, o sobre el sofá, o sobre el sillón, o sobre el lugar donde estamos sentados. Cada uno levantaría la mano y diría, ven, Señor Jesús. La esperanza de poder verlo, de poder reencontrarnos con aquel que nos amó a cada uno de nosotros, con una responsabilidad común como miembro, ser testigo de Cristo. Ahí recién estábamos hablando, enciende una luz, si bien es una canción, nos habla de nuestra responsabilidad de iluminar. El domingo veíamos esto, la responsabilidad de sembrar en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Ahí dice, como testigos de Cristo, a los hombres, ¿sí? Por eso le llevamos el mensaje a ellos, pero también a los ángeles. Ellos también se dan cuenta del trabajo que nosotros estamos haciendo y cómo lo hacemos, y son parte de los espectadores también que miran nuestro accionar como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces podemos decir que para entrar a la iglesia, ¿qué se necesita? Primeramente, un nuevo nacimiento. ¿Sí? Los creyentes somos añadidos al cuerpo de Cristo a través de un nuevo nacimiento. ¿Qué es esto? Vuelvo a explicártelo y vuelvo a decírtelo, y también para que lo tengamos en claro, tenemos que llevarle el mensaje a otras personas que se encuentren con Jesucristo. La segunda de las cosas,
salvos por la gracia mediante la fe, Efesios 2:8, ¿sí? No es porque yo me porte bien que voy a merecer entrar al cielo, no es porque yo también haga buenas cosas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, o le haga a las personas que están a nuestro alrededor. Ser salvos por gracia significa creer que la obra de Cristo es suficiente. No necesito otra cosa. No necesito ni comprar, como antes se compraba a través de la Iglesia Católica, la salvación, ni tampoco necesito ganarla. Ya ha sido dada a través de Cristo. La condición de miembro no desaparece nunca, y la condición de miembro de nuestro peregrinaje termina cuando el Señor Jesús venga a arrebatarnos. Así que hasta que el Señor venga, tenemos una función, tenemos un nuevo nacimiento, tenemos una responsabilidad y una esperanza común. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Y la quinta, ¿sí? El quinto punto, dice la autoridad de la iglesia o las autoridades en la iglesia. Y este es un punto que también no solamente requiere de una clase como la de hoy, en la cual tal vez nos pueda llevar 10, 15, 20 minutos el hecho de poder compartir, sino que requiere también un estudio profundo, ¿sí? De sentarse a profundizar qué es la autoridad de la iglesia. Acá dice en el PowerPoint, el concepto de autoridad, la idea de significa la idea de primacía o dominio. Y acá dice, la Biblia enseña que no puede haber ninguna autoridad humana sobre la iglesia. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y este es un concepto importante porque parece que se contrapone, porque estamos hablando de que tiene que haber autoridad en la iglesia, pero también estamos hablando de que la autoridad no tiene que excederse en sus tareas o en sus funciones y tener dominio sobre las personas. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo, en el mundo, dice, van a ver que la gente, dice, se enseñorea de otros, o sea, tiene poder sobre la vida de otros. Pero la palabra de Dios nos enseñó a nosotros que nosotros no tenemos poder sobre la vida de las personas. Nosotros como personas como que manejamos y buscamos lo que dice la palabra de Dios, la iglesia tiene que tener autoridad a través de lo que vamos a ver ahora, la palabra, el espíritu y la persona de Jesucristo, delegada también a través de aquellos que son autoridad dentro de la iglesia como un pastor, un anciano. Pero esa persona no tiene, como dice acá, señorío, no tiene posesión sobre la vida de la persona, sino que está para corregir, para instruir, está para pastorear, está para enseñar, está para guiar, para consolar, pero no está para tomar dominio de la vida de la persona. Por eso es interesante que cómo entendemos el concepto de autoridad en la iglesia, porque depende todo del Señor, y todo es para el Señor, y todo es por medio del Señor. Entonces tenemos que justamente buscar lo que dice la palabra del Señor, porque si no, tomamos el modelo humano donde el hombre se enseñorea o toma el control, el dominio de la vida de otras personas. Dice ahí las autoridades en la iglesia. La primera, Jesucristo, es su cabeza, Efesios 1:22. La segunda, el Espíritu Santo, dice, la promesa de Cristo en la tierra. Y la tercera, la palabra de Dios, única forma de fe y conducta. ¿Sí? Y acá vamos a hacer un pequeño, no sé si paréntesis, pero vamos a explayarnos sobre las autoridades de la iglesia, de la iglesia que es Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra. Dice Jesucristo y la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Efesios ahí capítulo 1 y todos los pasajes que nos hablan de esto. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y hay tres razones importantes de por qué Él es el Señor de la iglesia. Primera de ellas, por derecho de creación y fundación. Mateo 16:18. Él creó la iglesia, pero también la fundó, tiene una base la iglesia, la obra de Él. Después, por derecho de redención, o sea, Él la compra a su iglesia. Y tercero, por derecho de matrimonio. Así como la Biblia nos presenta el cuerpo de Cristo como la esposa del Cordero, se supone que la esposa se debe al esposo como el esposo se debe a la esposa. Por eso, las tres razones que tenemos acá, la creación, fundación, la redención y el matrimonio, nos hablan de que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y dice ahí, la iglesia tiene un solo Señor, un gobernador y un juez. Entonces, es importante esto que, por eso dice la palabra de Dios, que la cabeza de todo varón es Cristo. Y de aquellos que lideran en la iglesia, aquellos que llevan a la iglesia adelante, aquellos que son pastores o líderes, la cabeza de ellos es Cristo.
Dice así, el Espíritu Santo y la Iglesia. Recordemos que el título de consolador, según lo que dice acá, viene de uno que está al lado. Su autoridad en la Iglesia es evidenciada por 1 Corintios 12:11. Dice que él puso, ¿se acuerdan ustedes allí? Los dones espirituales como él quiso. O sea, tiene autoridad dentro de la Iglesia, ¿sí? Estamos hablando siempre ahora del Espíritu Santo. Presente en el creyente y en la iglesia está el Espíritu Santo, ahí dice, gobierna la iglesia, dirige la acción de la iglesia, Hechos capítulo 13, dirige la acción de los predicadores y ministros. Por eso, aquellos que preparan mensajes siempre le digo, no es una cuestión de hablar un mensaje para compartir en la congregación, sino estar nosotros siendo ministrados por el Señor para poder ministrar. Siempre hay un pasaje que hago hincapié en esto, cuando los discípulos estaban por alimentar los 5.000 y cada uno decía que se vayan a su casa, porque no tenemos con qué darle. Y el Señor dijo, no, denle ustedes. ¿Y qué hizo el Señor? Oró, agarró los panes, los puso en sus manos y después dijo, vayan y repartan al pueblo. Esa es la función justamente de la palabra y del Espíritu trabajando en nuestras vidas. El Señor pone primero en nosotros para después compartir. Nunca vamos a compartir algo que el Señor no haya puesto en nuestro corazón antes. Después, ocupa el primado de las decisiones en la iglesia. Por eso siempre pedimos la guía del Señor. Recién decía uno, creo que fue Lean, que decía, oremos para que el Señor confirme si se hace campamento o no. Estamos buscando su voluntad. El Señor está cerrando algunas puertas, está dejando otras entreabiertas, pero es Él el que termina cerrando y tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu, que es realmente lo que Él quiere, para no hacer las cosas contra el Señor. Constituye a los pastores para su ministerio. Wow, esto es interesante lo que hace la obra del Espíritu Santo. Habita en la iglesia como su templo. Dirige el culto, la adoración, la oración que han de ser hechos en el Espíritu. Y esto es un punto muy importante para aquellos que están al frente, que presiden, que se levantan a orar, que realmente guían la adoración dentro de la iglesia. Es muy importante, es el Espíritu moviéndose con libertad en medio de nosotros. Una comunión, la comunión eclesial dice es atribuida al Espíritu y produce unidad en la iglesia. ¿Sí? Esto es lo que vimos la otra vez. Nosotros no producimos la unidad, sino la hace el Espíritu en nuestras vidas. La Escritura de la iglesia, la tercera autoridad. Lo que es la palabra de Dios ahí para nosotros, en 2 Timoteo, es inspirada por Dios, plenamente verbal, dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay diferencia, dice, de autoridad entre las partes de la Escritura. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada. No es que más importante el Nuevo Testamento que el Antiguo, sino que todo es el pensamiento de Dios. Y la iglesia dice de someterse a la palabra como la única autoridad en esta materia de fe y conducta. Siguiente diapositiva. No quiero decirles nada, pero ya apareció un cartelito ahí que dice quedan 10. Dice, ¿cuáles podrían ser la marca de una iglesia saludable de acuerdo a la Escritura? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo les voy a poner algunas de las que más o menos en este estudio aparecen y que serían interesantes. Primero, la predicación expositiva. La predicación expositiva tiene que ver con una preparación exegética, hermenéutica, contextualizada, sin sacar cosas de contexto. Tiene que ver con una predicación que se basa en la Biblia, no en los pensamientos, en las emociones de la persona o la experiencia de la persona que está compartiendo, sino en la palabra de Dios. Teología bíblica, un entendimiento bíblico del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es las buenas nuevas y tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Un entendimiento bíblico de la conversión, ¿sí? Que tiene que haber cambios en la vida de la persona. Esto lo tenemos que entender bíblicamente. A veces las personas vienen a la iglesia, siguen con sus hábitos, no dejan cosas que tienen en su vida, no hay cambio, no hay crecimiento, no hay vida en ellos. Entonces hay que entender que la verdadera conversión justamente es, así como le dimos vuelta una vez la espalda a Dios, ahora lo miramos y lo seguimos a Él. Un entendimiento bíblico de la evangelización es una responsabilidad de cada uno de nosotros, no de los líderes solamente, de los pastores o de una actividad de la iglesia. Es cada uno de nosotros sembrando. Membresía bíblica en la iglesia, ¿sí? Disciplina bíblica de la iglesia. Vamos a ver más adelante también en este estudio parte de lo que es la disciplina, qué atiende la disciplina. No es una cuestión de apartar a una persona y que nunca más podamos tener trato con él, sino al contrario, ayudarle a que vuelva a ponerse en su lugar, vuelva a recuperar su relación con el Señor, la relación con la iglesia. Discipulado y crecimiento bíblico. Esto creo que es algo que venimos hablando constantemente,
que es nuestra responsabilidad ser discipulado y discipular a otros. Liderazgo bíblico en la iglesia, ¿sí? Yo creo que muchas veces le compartí de la iglesia donde venía. Una persona fue puesta como pastor porque dijo, la primera que me venga a visitar mi casa, ese es el pastor de la iglesia, y nunca pasó por la Biblia, ni se comprobó por la Biblia si realmente merecía estar en ese lugar, como dice la palabra. Y esta dice, ahí el cuadrito a su derecha, estas son algunas cosas perdón, estas no son las únicas cosas necesarias para edificar una iglesia sana, pero nos llevan justamente a que podamos estar pensando en qué es lo que sería prudente para una iglesia que realmente está sana y no está enferma. Dice a continuación, termino con dos frases, ¿no? Una de Samuel Pérez Millo. La iglesia no viene al culto para ser entretenida, viene para ser instruida, edificada y orientada. Por tanto, no cabe nada en la predicación que no sea exposición de la palabra de Dios. Samuel Pérez Millo. A veces escuchamos personas que dicen, qué iglesia aburrida, no hay manifestación de dones, no hay manifestaciones de esto, el espíritu no se mueve y un montón de cosas, pero necesitamos ser instruidos por la palabra del Señor. El propósito de la iglesia no es hacer un show, no es entretener, no es hacer una fiesta, no es hacer una vida social solamente, sino palabra de Dios en nuestra vida. Como decía al principio, los problemas que hoy tiene la iglesia es porque no vivimos la palabra de Dios. Y una más, dice ahí, el secreto del éxito, dice, es el mismo en toda la Biblia, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo dijo Charles Taylor. Y creo que también debemos buscar eso en nosotros, que realmente el Señor gobierne todos los aspectos de nuestra vida para que tengamos una iglesia que sea bíblica, comprometida, que lleve honor al Señor. Vamos a orar y terminamos este tiempo y seguramente que después Lean va a continuar. Padre, gracias por este día, gracias por darnos de tu bendición, gracias porque, Señor, podemos seguir estudiando qué es la iglesia. Y tal vez nos faltan aprender conceptos, adquirir, Señor, elementos que nos van a ayudar a ser bíblicos, Señor, en las cosas que hacemos. A ser personas centradas, valorando, Señor, lo que costó en la cruz, Señor. El comprar, Señor, a cada uno de nosotros y hacer una nación espiritual, hacer una familia espiritual. Señor, gracias por darnos un lugar donde crecer, un lugar donde estar. Pero enséñanos también a cómo conducirnos en este lugar. Por algo nos trajiste a cada uno, por algo, Señor, nos encontraste a través de Jesucristo, por algo, Señor, hoy estamos aquí. Y es poder manifestar la presencia tuya en nuestras vidas. Bendecí este tiempo y las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.